Bueno, para la demostración del parcial 2 en análisis de circuitos, se nos pide demostrar circuitos equivalentes y en este caso nos ponen dos. El primer caso, que sería el circuito número 1, es necesario que transformemos las fuentes de corriente a fuentes de voltaje. Para esto lo que se hace es tomar la primera fuente de corriente, que en este caso equivale a 20 miliamperios, y multiplicarla por la primera resistencia, que es de 220, para posteriormente obtener una fuente de voltaje de 4.4 volts. Posterior se hace lo mismo con la otra fuente de corriente, con los mismos cálculos, solo que en lugar de utilizar la resistencia en paralelo 220, utilizaremos la otra resistencia que también se encuentra en paralelo, pero con el valor de 330, dándonos así un resultado de 16.5 volts. Y una vez teniendo estas dos fuentes de voltaje, lo que se hace es sumarlas para obtener un valor de que equivalente a 20.9 volts, para posteriormente sumar todas las resistencias que nos quedarían en serie tomando un valor de 880. El voltaje de la primera resistencia tenemos que es de 5.3 volts. Para el valor de voltaje de la segunda resistencia es de 7.9 volts y el voltaje de la tercera resistencia es de 7.8 volts. La corriente del primer circuito es 24.1 miliamperes. Para el circuito número 2 tenemos tres tipos de fuentes, dos de voltaje y una de corriente. Lo que se va a hacer es trabajar con las fuentes de voltaje, convirtiéndolas así a fuentes de corriente. Para esto se necesitan las resistencias que se encuentren en serie a esas fuentes de voltaje. Para la de 5 volts, la que se encuentra en serie con esta fuente es la resistencia de valor de 100 ohms. Y para la fuente de 4 volts, la resistencia que se encuentra en serie es la de 220. Para convertirlas a fuentes de corriente, ocupamos la fórmula voltaje sobre resistencia, y así nos arroja que las fuentes de voltaje a fuentes de corriente equivalentemente son de a 50 miliamperios y 18 miliamperios. Una vez que transformemos nosotros las fuentes de voltaje a fuentes de corriente, las resistencias que estaban en serie con esas mismas fuentes pasan ahora a estar en paralelo. Por ende, las resistencias 100 y 10 ya pueden reducirse, así dándonos un resultado de 9.09 ohms. Para esto, ahora lo que se necesita es volver a trabajar con la fuente de corriente de 50 miliamperios para transformarla a una fuente de voltaje, ahora utilizando la fórmula resistencia por corriente. Así bien, tenemos que la corriente sería igual a 50 miliamperios y la resistencia a 9.09. Usando la fórmula nos da ahora que nuestra fuente de voltaje es de 0.4545 volts y nuestra resistencia de 9.09 pasa ahora a estar en serie junto a la resistencia de valor 33. Como estas quedan en valores en serie, se suman, así obteniendo una resistencia de 42.09 ohms. Lo que se va a hacer es volver a trabajar con esta misma fuente para ahora convertirla a una fuente de corriente. Para esto se va a volver a necesitar la fórmula voltaje sobre resistencia. En este caso el voltaje pasa a ser 0.4545 volts sobre la resistencia de 42.09. Así obteniéndonos unos valores de fuente de 10.79 miliamperios y la resistencia de 42.09 pasa a estar en paralelo. Y una vez teniendo estas tres mismas fuentes ahora convertidas a corriente, hacemos la suma de 10.79 miliamperios, 1 miliamperio y 18 miliamperios, así obteniendo como resultado 29.79 miliamperios. Y las resistencias que quedan en paralelo, que son 42.09 y 22 y 220, perdón, se reducen para obtener una resistencia con valor de 35.33 ohms. Y finalmente lo que se hace es transformar por último esta fuente de corriente a una fuente de voltaje, utilizando la fórmula resistencia por corriente, así teniendo que la corriente es de 29.79 miliamperios y la resistencia de 35.33 ohms. Haciendo los cálculos correspondientes nos arroja un valor de 1.05 volts y la resistencia de 35.33 pasa a estar paralelo a esta fuente de voltaje. El voltaje de la primera resistencia en el segundo circuito es de 1.04 volts. El voltaje de la segunda resistencia es de 0.82 volts. El voltaje
de la tercera resistencia es de 0.23 volts y el voltaje de la cuarta resistencia es de 0.23 volts. Continuamos con las corrientes. Para la primera resistencia es de 4.7 miliamperios. Después, la corriente de la segunda resistencia es de 24 miliamperios. La corriente de la tercera resistencia es de 2.2 miliamperios. Y para finalizar, el voltaje de la cuarta resistencia es de 21.9 miliamperios.